Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. ¿Listo? Hola, bienvenidos al nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicaciones. El día de hoy les voy a explicar el tema de superposición en corriente alterna. Este nos indica que la respuesta total se obtiene sumando las respuestas individuales. Estas hacen referencia a los análisis predeterminados que vamos a realizar. Entonces, como podemos observar, este circuito tiene dos fuentes, por ende debemos realizar dos análisis. Tantas fuentes que tengamos en los circuitos, tantos análisis que debemos realizar. Entonces, otro punto que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos fuentes de voltaje, estos se convierten o se comportan cortocircuito, y cuando son fuentes de corriente se comportan como circuito abierto. Vamos a iniciar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, para esto debemos tener en cuenta los siguientes pasos. El primero nos indica que debemos redibujar los circuitos. Por segundo, realizar las corrientes de Kirchhoff de cada análisis. Como tercero, analizar el circuito principal. Y por último, la comprobación, que es lo más importante. Vamos a iniciar con nuestro paso número 1, que es redibujar los circuitos. En este apartado yo ya lo tengo redibujado, ya que tenemos dos análisis. Como podemos observar, en el análisis 1 vamos a tener en cuenta la fuente de corriente de 5 con ángulo de 10 grados y la fuente de voltaje de 10 con menos 60 grados va a quedar o se va a comportar como cortocircuito. En el análisis número 2 vamos a tener en cuenta nuestra fuente de voltaje de 10 con menos 60 grados y la fuente de corriente se va a comportar como circuito abierto. Ahora vamos a continuar con el paso número 2, que nos indica que vamos a realizar la ley de corrientes de Kirchhoff para cada análisis. Entonces vamos a iniciar con el análisis número 1. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que la sumatoria de las intensidades va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener en cuenta esta. Como podemos observar, este análisis yo lo voy a realizar por el método de nodos, entonces por ende vamos a poner todas sus intensidades que están saliendo. Y las vamos a nombrar. Entonces tenemos que intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 va a ser igual a 0. Entonces, en nuestro canal tenemos ya un video de nodos para que lo puedan observar y puedan entender un poquito mejor lo que yo estoy realizando. Entonces vamos a reemplazar ya valores. Entonces la intensidad 1, como podemos observar, vamos a nombrar nuestro nodo, que va a ser Bx, y como podemos observar, esta intensidad está saliendo y la simbología de nuestra fuente de corriente está entrando, por ende este va a tomar el signo negativo. Entonces queda menos 5 con ángulo de 10 grados y esto se da en amperes, más la intensidad 2, como podemos observar, es Bx sobre el valor de nuestro componente, es 8 con ángulo en 90 grados y esto se da en amperes, más la intensidad 3, que es Bx sobre la suma de nuestros dos componentes, y esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a factorizar esta ecuación, entonces quedaría 1 sobre 8 y esto todo multiplica a b. Y esto va a ser igual, como este está en signo negativo, al pasarlo después del igual va a quedar con signo positivo. Quedaría 5 con 10 grados.
Entonces, lo que hicimos acá es que, como este término está multiplicando, lo pasamos a dividir. Por ende, ya tendríamos el valor de nuestro x, que es igual a 40 con ángulo de menos 6.2 voltios. Bueno, como ya tenemos el valor de nuestro nodo, es decir, el voltaje Vx, podemos hallar el voltaje y la intensidad de cada uno de nuestros componentes, los cuales los vamos a necesitar después. Entonces vamos a iniciar con el voltaje de la bobina, que va a ser igual al de nuestro nodo, que es 40 con menos 6.2 voltios. Y de una vez podemos hallar la intensidad de la bobina. Esta la podemos realizar con la ley de Ohm, que nos indica que es voltaje, que ya lo conocemos, sobre el valor de nuestro componente, que es 8 con 90 grados. Y esto da un valor de 5 con un ángulo de menos 96.2 amperios. Continuamos con la intensidad X, que va a ser igual para el capacitor como para la resistencia. Entonces esta la podemos hallar otra vez con la ley de Ohm, donde nos indica que es voltaje sobre la suma de nuestros componentes. Entonces el voltaje es el de nuestro nodo, que es de 40 con un ángulo de menos 6.2 voltios sobre la suma del capacitor y la resistencia. Y esto nos da un valor de 8 con un ángulo de 46.9, y esto se da en amperios. Entonces esta intensidad la va a compartir o va a ser igual para el capacitor y la resistencia. Entonces con esto ya podemos hallar el voltaje de cada uno de ellos. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual a la intensidad, que ya la conocemos, que es 8 con 46.9 grados, o sea, en amperios, por el valor del capacitor, que es 4 con un ángulo de menos 90 grados. Y esto va a ser igual a 32 con un ángulo de menos 33.1, y esto se da en voltios. Entonces podemos utilizar por último el voltaje de la resistencia, que es igual a intensidad por el valor de la resistencia, que es de 3,0 grados. Y esto va a ser igual a 24 con ángulo de 46.9 voltios. Entonces ya tendríamos como tal el análisis número 1 de nuestro circuito. Bueno, vamos a continuar con el análisis número 2. Entonces vamos a ir acá a nuestro dibujo y vamos a darle el sentido a nuestra corriente. Entonces esta la va a tomar con referencia a la fuente que tenemos ahí de 10 con menos 60 grados. Entonces ya podemos hallar la intensidad, que en este caso sería la intensidad Ix, va a ser igual a el voltaje, que es de 10 con un ángulo de menos 60 grados, o sea, en voltios, sobre la suma de los componentes. Como podemos observar, todos están en serie, por ende se van a sumar. Y esto va a ser igual a 2 con ángulo de menos 113 grados. Y esto se da en amperios. Entonces, como podemos observar, esta intensidad Ix va a ser la intensidad para cada uno de ellos. Es decir, para la bobina, el capacitor y la resistencia. Entonces, como tenemos la intensidad, ya podemos hallar el voltaje,
Entonces, el voltaje de la bobina va a ser igual a la intensidad, que ya la conocemos, que es 2 con ángulo de menos 113 amperios, por el valor de la bobina, que es 8 con 90 grados. Y esto nos da un valor de 16 con ángulo de menos 23 grados. Y esto se da en voltios. Entonces, continuamos con el voltaje del capacitor. Entonces, ya sabemos que su intensidad es de 2 con ángulo de menos 113 grados, que se da en amperios, por el valor del capacitor, que es 4 con ángulo de menos 90 grados. Y eso nos da un valor de 8 con ángulo de 157 grados. Y esto se da en voltios. Continuamos con el voltaje de la resistencia, que es intensidad por el valor de la resistencia, y esto es igual a 6 con ángulo de menos 113 voltios. Entonces ya tendríamos el análisis número 2 completo. Pues ya terminamos nuestro paso número 2, continuamos con el paso número 3, que nos indica que debemos analizar el circuito principal. Entonces, como lo había indicado, la suma total va a ser igual a la suma de las respuestas individuales. Entonces vamos a iniciar con el voltaje de la bobina, que va a ser igual a, en este caso debemos tener muy en cuenta el sentido de las corrientes que indicamos en cada análisis. Entonces, en el análisis número 1 indicamos que el voltaje de la bobina va a ser igual a el Vx, que es 40 con ángulo de menos 6.2, y esta intensidad está saliendo. Y en el análisis número 2, esta intensidad de la bobina también está saliendo. Entonces, por ende, se van a sumar esos dos voltajes. Entonces, tenemos que en el análisis número 1 tenemos un valor de 40 con un ángulo de menos 6.2 voltios. Más, en el análisis número 2 tenemos que el voltaje de la bobina es 16 con un ángulo de menos 23 voltios. Y esto nos da un valor de 55.5 con ángulo de menos 10.9 voltios. Entonces, continuamos con el voltaje del capacitor. Entonces, vamos a realizar el mismo análisis. Entonces, en el análisis número 1 podemos observar que la intensidad del capacitor está saliendo, y en el análisis número 2 la intensidad del capacitor está entrando, pues acá digamos que tuviéramos un nodo. Entonces, como están en sentido contrario, estas se van a restar. Entonces, ustedes se deben preguntar cuál deben poner de primeras o qué sentido de esta intensidad va a tomar en el circuito original. Entonces, es muy fácil. Van a tomar el que tenga el voltaje más alto, el valor más alto, que en este caso va a ser el del análisis número 1. Entonces, va a ser igual a 32 con ángulo de menos 43.1 grados menos el del análisis número 2, que es 8 con ángulo de 157 grados. Y esto nos da un valor de 39.6 con un ángulo de menos 39.1 voltios. Continuamos con el voltaje de la resistencia. Entonces, realizamos nuevamente el mismo análisis de las intensidades. Entonces, en este caso, esta intensidad tiene el siguiente sentido y en el análisis número 2 tiene el siguiente sentido. Entonces, como son contrarios, se van a restar.
Entonces va a ser igual a 24 con ángulo de 46.9 voltios menos 6 con ángulo de menos 113 voltios. Y esto va a dar un valor de 29.7 con ángulo de 50.8. Y esto se da en voltios. Entonces, como ya tenemos los voltajes, vamos a hallar la intensidad de cada uno de ellos. Entonces, con la intensidad de la bobina, entonces esta va a ser igual. Vamos a realizar el mismo análisis que hicimos para los voltajes. Entonces, como podemos observar, las intensidades de la bobina van en el mismo sentido, entonces se van a sumar. Entonces va a ser igual a 5 con menos 96.2 grados, en amperios, más, porque la corriente tiene el mismo sentido, de 2 con menos 113 grados. Y esto va a ser igual a 6.93 con ángulo de menos 100.9 grados. Y esto da en amperes. Continuamos con la intensidad IX. Esta intensidad va a ser igual tanto para la resistencia como para el capacitor, ya que comparten la misma. Entonces, realizamos el mismo análisis. Entonces, como su sentido de la corriente son distintos, es decir, van en sentido contrario, se van a restar. Entonces quedaría así. Va a ser igual a 8 con 46.9 grados menos la intensidad del análisis número 2, que es de 2 con menos 113 grados. Y esto es igual a 9.9 con ángulo de 50.8 grados. Y esto se da en amperes. Entonces ya tendríamos como tal los voltajes y las intensidades de cada uno de nuestros componentes. Entonces vamos a redibujarlo y ponerlos en el circuito. Como podemos observar, ya tenemos los voltajes y las intensidades en nuestro circuito. Entonces les voy a explicar por qué tomé el sentido de las intensidades así. Entonces, como podemos observar en nuestros dos análisis, el sentido de la bobina es igual, por ende pues va a tomar el mismo, que es bajando. Y el del capacitor y la resistencia podemos observar que en los dos análisis van en sentido contrario. Entonces vamos a tomar el sentido del voltaje más grande o de la intensidad más grande, que en este caso es del análisis número 1. Entonces, por ende, va a salir. A continuación, vamos a realizar nuestro paso número 4, que es la comprobación y pues la más importante. Con esto sabemos si el procedimiento que acabamos de realizar está correcto o no. Entonces, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Nos indica que la sumatoria de las intensidades que entran va a ser igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Entonces podemos observar que en nuestro circuito está entrando la intensidad de nuestra fuente y está saliendo las intensidades de la bobina y de la resistencia del capacitor. Entonces vamos a reemplazar, que sería 5 con un ángulo de 10 grados, va a ser igual a la suma de la intensidad de la bobina, que es 6.93 con ángulo de menos 100.9 grados, más la intensidad de la resistencia y del capacitor, que es la misma, que es de 9.9 con un ángulo de 50.8 grados. Esto se da en amperes. Entonces la suma de estas dos nos debe dar igual a 5 con ángulo de 10 grados o aproximadamente a eso. Y eso nos da un valor de
5.02 con ángulo de 9.94 grados. Entonces podemos observar que nuestro ejercicio está bien, ya que es aproximadamente igual. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya les expliqué el método de superposición, espero me hayan entendido. A continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que puedan practicar en sus casas. Estos son como tal los resultados. Recuerden seguir los pasos que les indiqué al principio. Y pues cualquier duda o inquietud lo pueden dejar en los comentarios y nosotros le daremos una respuesta lo más antes posible. Así que nos vemos en una próxima. Hasta luego.